El sol caía con fuerza sobre el cañón de Santa Calavera, tiñendo las paredes de piedra con tonos de cobre quemado. La diligencia avanzaba lentamente por la estrecha vía, crujiendo bajo el peso de los pasajeros y el equipaje atado al techo. El polvo que levantaban los caballos parecía no asentarse nunca, adherido a la piel y la ropa como un recordatorio constante de que esta tierra no perdonaba las distracciones. Al volante, Tomás Rojas sostenía las riendas con firmeza en sus manos callosas. Era conocido en toda la región como el guía más experimentado en las rutas de diligencias entre los pueblos del norte de México. Alto, de mirada atenta y postura rígida, Tomás solo hablaba cuando era necesario. Prefería observar. Analizaba cada curva del camino, cada sombra proyectada sobre las piedras, cada ruido lejano, como si pudiera ocultar un peligro. Tras él, los pasajeros lo seguían, inquietos. Un comerciante de telas, un sacerdote anciano, dos mineros silenciosos y una joven que viajaba sola, con una pequeña maleta y la mirada fija en el horizonte. Ninguno sabía con certeza por qué Tomás había elegido esa ruta alternativa ese día. Era más corta, sí, pero también más arriesgada. El cañón de Santa Calavera traía consigo historias antiguas, historias de bandidos que desaparecían sin dejar rastro, de viajeros que se aventuraban por ciertos senderos y nunca regresaban. Tomás las había oído a lo largo de los años, pero siempre las había descartado como exageraciones de taberna. Sin embargo, esa tarde algo parecía diferente. Los caballos empezaron a relinchar nerviosos al acercarse a una curva más pronunciada. Tomás tiró ligeramente de las riendas, aminorando el paso. Sus ojos recorrieron la pared rocosa a la izquierda. Había algo allí, algo que no recordaba haber visto antes. Una grieta oscura, casi invisible a la distancia, atravesaba el cañón. No era ancha, pero parecía lo suficientemente profunda como para ocultar a un hombre o más. Tomás frunció el ceño. Ese pasaje no figuraba en ninguno de los mapas mentales que había conservado tras años conduciendo diligencias por esa región. Detuvo el carruaje. «¿Por qué nos detuvimos?», preguntó el sacerdote inclinándose hacia adelante. Tomás no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la grieta. «Quédate aquí, no tardaré». Saltó del asiento del conductor con un movimiento rápido, ajustando el revólver en su funda. El sonido de sus botas resonó con fuerza contra las piedras mientras caminaba hacia la abertura. El joven pasajero lo observaba con curiosidad mezclada con aprensión. Los mineros intercambiaron miradas de sospecha, como si esperaran oír disparos en cualquier momento. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta Tomás de que no era solo una grieta en la roca, era una entrada. Una cueva estrecha, oculta por la sombra que proyectaba la protuberancia del cañón. El viento que venía de allí era frío, a diferencia del calor sofocante del exterior. Traía consigo un olor antiguo y húmedo, como si ese lugar hubiera estado sellado durante décadas. Tomás extendió la mano y tocó la piedra alrededor de la abertura. Era demasiado lisa en algunos puntos, irregular en otros, marcas que no parecían naturales, quizás herramientas, quizás manos humanas. Su corazón se aceleró sin darse cuenta. No era un miedo común, era una sensación más profunda, como una advertencia silenciosa de que este descubrimiento no era casualidad. Miró por encima del hombro, observando la diligencia a lo lejos. Los pasajeros esperaban, pequeñas figuras inmóviles bajo el sol. Todo parecía demasiado normal, demasiado silencioso. Tomás se enfrentó una vez más a la oscuridad de la cueva. «Solo una mirada», murmuró para sí mismo. Sacó una pequeña lámpara del bolsillo lateral de su silla de montar, que había traído consigo por precaución. La encendió, protegiendo la llama del viento, y dio el primer paso hacia la abertura. La temperatura bajó instantáneamente.
Los sonidos del mundo exterior, el viento, los insectos, el crujido de la diligencia, se desvanecieron como si se los hubiera tragado la piedra. Solo quedó el tenue eco de sus propios pasos y el suave crepitar de la llama de la lámpara. El túnel era estrecho al principio, lo que lo obligó a caminar de lado durante unos metros. Las paredes presentaban profundas marcas, surcos verticales que parecían tallados deliberadamente. No era un acto de la naturaleza. Alguien había abierto ese pasaje con un propósito. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Continuó avanzando. Tras unos metros, el túnel se ensanchó repentinamente, revelando una cámara más grande. El techo era lo suficientemente alto como para que pudiera mantenerse erguido sin esfuerzo. La luz de la lámpara reveló algo que lo hizo detenerse bruscamente. Huellas de ruedas en el suelo, antiguo, casi borrado por el tiempo, pero aún lo suficientemente visible como para indicar que alguna vez pasaron carruajes. Muchos, quizás docenas. Tomás se agachó, pasando los dedos por los surcos de la tierra endurecida. Eso solo significaba una cosa. Esa cueva no era un accidente geológico. Era un pasadizo secreto, un atajo oculto dentro del cañón, o un escondite. El líder de la expedición se levantó lentamente, sintiendo el peso del descubrimiento en el pecho. Si alguien usaba ese túnel, ¿quién lo hacía? ¿Contrabandistas? ¿Bandidos? ¿O algo peor? Algo que hiciera que las viejas historias parecieran menos absurdas. Un ruido lejano resonó desde las profundidades de la cueva. Tomás se quedó congelado. No era el viento, no era una piedra que caía. Era un sonido rítmico y arrastrado, como si algo o alguien se moviera en la oscuridad, más allá del alcance de la lámpara. Apretó el revólver con más fuerza, pero no lo desenfundó. En cambio, dio otro paso adelante, desafiando el instinto que le gritaba que retrocediera. La llama de la lámpara parpadeó, y entonces se dio cuenta de algo más. En la pared opuesta de la cámara, había símbolos tallados en la roca, dibujos antiguos casi descoloridos que representaban diligencias, hombres armados y una figura solitaria de pie ante una abertura oscura, exactamente igual que él ahora. Tomás sintió que se le revolvía el estómago. Fue como si alguien, años atrás, hubiera grabado ese momento específico, un guía de diligencia entrando a esa cueva y nunca regresando. El sonido prolongado se fue acercando un poco más. Respiró hondo, intentando mantener la calma. Podía regresar, irse, fingir que nunca había visto esa entrada. Podía regresar a la diligencia, continuar su viaje y dejar ese misterio enterrado bajo el polvo del cañón. Pero algo lo mantenía allí. Quizás curiosidad, quizás orgullo, o quizás la extraña sensación de que, desde el momento en que sus ojos se toparon con esa grieta en la roca, su destino ya estaba sellado. Tomás levantó la lámpara más alto y entró en la cueva. Y en ese momento, sin saberlo, dio el primer paso hacia un camino del que nunca volvería. Afuera, el tiempo parecía haberse detenido. La diligencia permanecía inmóvil bajo el sol implacable, mientras los pasajeros intercambiaban miradas inquietas. El sacerdote sostenía el rosario entre los dedos, murmurando breves oraciones. La comerciante se abanicaba la cara con un pañuelo, intentando disipar la inquietud que la embargaba desde que Tomás desapareció por la abertura de la roca. «Ya debería haber regresado», comentó uno de los mineros en voz baja, casi desconfiado del sonido que hacía. La joven pasajera, llamada Elena Morales, observaba la grieta a lo lejos con silenciosa atención. Sus ojos reflejaban no solo preocupación, sino algo más profundo: reconocimiento. Había crecido escuchando historias sobre senderos ocultos en los cañones del norte de México, caminos utilizados por contrabandistas durante décadas para evitar patrullas y emboscadas. Sin embargo,
La sensación que transmitía esta cueva no era sólo la de un pasadizo secreto. Había algo allí que parecía más antiguo, más arraigado en la tierra. Quizás deberíamos llamarlo, sugirió, bajando de la diligencia antes de que alguien pudiera responder. Sus pasos resonaron levemente por el sendero polvoriento. Al acercarse a la entrada, sintió de inmediato el cambio de temperatura. El aire fresco que escapaba de la cueva contrastaba con el calor seco del cañón, como si el lugar respirara solo. Elena dudó, recordando las historias que contaba su abuela sobre cuevas que guardaban secretos y atraían a hombres demasiado curiosos. Dentro de la cueva, Tomás continuó avanzando con cautela. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. La cámara más grande ahora estaba dividida en dos pasillos naturales, ambos sumidos en la oscuridad. Se detuvo en el centro, evaluando sus opciones. El pasillo de la derecha tenía marcas más profundas en el suelo, como si hubiera sido usado más. El de la izquierda estaba casi intacto, cubierto de polvo fino e intacto. Tomás eligió el de la derecha. El sendero descendía ligeramente, lo que hacía que el aire fuera aún más frío y húmedo. Gotas de agua resbalaban por las paredes, formando pequeños surcos que reflejaban la tenue luz de la lámpara. En algunos tramos había trozos de madera vieja incrustados en los laterales, restos de soportes improvisados que indicaban que este túnel había sido excavado o reforzado por manos humanas hacía mucho tiempo. Mientras caminaba, recuerdos de su propia vida afloraron sin ser invitados. Años conduciendo diligencias, enfrentándose a ladrones, tormentas de arena, senderos peligrosos. Siempre había sido un hombre práctico, guiado por decisiones rápidas y firmes. Nunca había creído en leyendas ni supersticiones. Para él, cada misterio tenía una explicación lógica. Pero allí, rodeado de un silencio absoluto y de las marcas de una historia desconocida, esa certeza comenzó a tambalearse. De repente, el túnel se abrió a otra cámara, más pequeña que la primera, pero llena de objetos abandonados, cajas rotas, herraduras oxidadas, trozos de cuero seco. Tomás acercó la lámpara a una de las cajas y notó inscripciones casi descoloridas, iniciales, fechas antiguas, símbolos que recordaban las marcas de las caravanas comerciales. Eso confirmó sus sospechas. Esa cueva había sido usada como ruta secreta por diligencias en el pasado, quizás para transportar oro, armas o mercancías ilegales lejos de la vista de las autoridades. Un escondite perfecto en el corazón del cañón. También encontró un sombrero viejo tirado cerca de una piedra. Al recogerlo, una ligera nube de polvo se levantó. El cuero estaba rígido, envejecido, pero aún conservaba su forma. Tomás imaginó al hombre que lo había llevado. Un líder de caravana, tal vez, que había entrado allí con confianza y nunca regresó a buscarlo. Afuera, la tensión crecía entre los pasajeros. El sacerdote finalmente bajó de la diligencia y se acercó a Elena. «Hija mía, no es prudente que te quedes tan cerca de esa entrada», dijo mirando hacia la oscuridad con evidente incomodidad. «Está tardando demasiado», respondió Elena, «y este lugar no parece un escondite cualquiera». Los mineros, acostumbrados a túneles y cuevas, comenzaron a discutir entre ellos. Uno sugirió entrar a buscar a Tomás, pero el otro se negó de inmediato. Había algo antinatural en el silencio que emanaba de la cueva. No era el sonido del viento ni de los animales. Solo un vacío denso, como si el interior se tragara cualquier ruido. Dentro de la cueva, Tomás fue al fondo de la segunda cámara y encontró otro pasaje, aún más estrecho, pero esta vez algo diferente le llamó la atención. Marcas recientes en el suelo. No eran tan antiguas como las anteriores. Eran sutiles, pero lo suficientemente claras como para indicar un movimiento más reciente. Alguien había estado allí. No quedan muchos días, quizás horas.
Su pulso se aceleró. Eso significaba que la cueva no era solo una reliquia del pasado, seguía usándose. ¿Pero quién la usaba? ¿Y con qué propósito? Levantó la lámpara, iluminando el nuevo pasaje. El pasillo parecía descender aún más profundamente en el corazón del cañón. Una bocanada de aire más fresco provenía de allí, trayendo consigo un eco lejano. El mismo sonido prolongado que había oído antes, ahora un poco más claro, casi como el eco de pasos lentos en la roca. Tomás se dio cuenta entonces de que no solo estaba explorando un camino olvidado, estaba invadiendo un territorio que aún podría tener dueño. Aún así, su naturaleza no le permitía retirarse sin respuestas. Si esa ruta secreta representaba un peligro para las diligencias que guiaba, necesitaba comprender qué estaba sucediendo. La seguridad de los viajes, de los pasajeros y de toda la región dependía de ello. Respiró profundamente, metió su viejo sombrero en uno de los bolsillos laterales y avanzó una vez más. Afuera, Elena dio un paso decidido hacia la entrada. «Voy a buscarlo», declaró. El sacerdote intentó detenerla, pero ya estaba demasiado cerca de la oscura grieta. Al cruzar la frontera entre la luz y la sombra, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Fue como atravesar un portal invisible, dejando atrás el mundo conocido. Mientras desaparecía lentamente en la oscuridad de la cueva, los demás pasajeros se dieron cuenta de que algo en ese viaje había cambiado para siempre. Ya no era solo un viaje por una ruta peligrosa en el viejo oeste mexicano. Era el comienzo de una inmersión en un secreto enterrado en las profundidades del cañón, un secreto que comenzaba a involucrar no solo a Tomás, sino a todos los que se atrevían a cruzar esa entrada. Y cada vez más adentro en la oscuridad, el guía de la diligencia avanzaba, sin saber que no era el único que recorría aquel sendero oculto. Tomás avanzaba con paso pausado por el pasillo descendente, manteniendo la lámpara alzada. La luz parpadeante proyectaba sombras distorsionadas sobre las paredes húmedas, transformando cada saliente rocoso en siluetas que parecían moverse solas. El sonido prolongado, que antes había sido solo un eco lejano, se volvió ahora más definido, rítmico, casi humano. Se detuvo bruscamente. El silencio reinó por un instante, pesado y opresivo, como si la cueva misma contuviera la respiración con él. Tomás ladeó ligeramente la cabeza, intentando localizar la dirección exacta del sonido. No venía de atrás, ni de los lados. Venía de más adelante, en la oscuridad que aún permanecía intacta, más allá del alcance de la lámpara. Su instinto de supervivencia le gritaba que se retirara, pero su responsabilidad como líder era más fuerte. Si esa ruta secreta estaba siendo utilizada por bandidos, cualquier diligencia que cruzara el cañón estaría en peligro. Esto ya no era una curiosidad, sino un riesgo potencial para todos los que dependían de él. Él continuó. El pasillo se estrechó de nuevo, obligándolo a moverse lateralmente unos metros. En cierto punto, el suelo cambió de textura. El polvo seco dio paso a una tierra más compacta, marcada por profundas huellas. Tomás se agachó, acercando la lámpara. Las marcas eran recientes, claras, e indicaban botas pesadas, probablemente de hombre. Había varias, yendo y viniendo por el pasillo. Eso confirmó su sospecha. Alguien todavía estaba usando esa cueva. Al levantarse, notó algo aún más inquietante. Entre las huellas recientes había otras más ligeras, más pequeñas y descalzas. Frunció el ceño, intentando comprender. Mujeres, niños o prisioneros obligados a caminar sin botas para no hacer ruido. Un nuevo ruido resonó, esta vez más claro. Un arrastre metálico, seguido de un golpe seco, como si algo pesado hubiera sido arrojado contra la piedra. Tomás sacó lentamente su revólver. El frío metal en su mano le dio una falsa sensación de control. Avanzó con pasos silenciosos,
intentando minimizar el ruido de sus propias botas. La luz de la lámpara reveló entonces una nueva abertura, una fisura más ancha que conducía a otra cámara, parcialmente iluminada por una tenue luz natural que se filtraba por una grieta en el techo del cañón. Se apoyó contra la pared y miró con cautela. La cámara era más grande que todas las anteriores. Había vías de madera improvisadas en el suelo, cajas apiladas y cuerdas sujetas a soportes incrustados en la roca. En el centro, un viejo carro de transporte yacía volcado de lado. Cerca de él, cadenas oxidadas colgaban de un gancho fijado a la pared. El lugar parecía un antiguo puesto comercial clandestino, pero lo que realmente aceleró el corazón de Tomás fue darse cuenta de que algunas cajas habían sido abiertas recientemente. Telas, herramientas e incluso bolsas de pólvora estaban esparcidas por todas partes, como si alguien hubiera realizado una búsqueda apresurada. Este no era un escondite abandonado. Era un punto activo, utilizado por un grupo que operaba en las sombras del cañón. De repente, se oyeron pasos desde el otro lado de la habitación. Tomás retrocedió un poco, permaneciendo en las sombras. Dos hombres emergieron de la abertura opuesta, conversando en voz baja. Vestían ropa desgastada, sombreros de ala ancha y llevaban rifles al hombro. Sus movimientos indicaban familiaridad con el lugar, como si estuvieran en casa. «El cargamento debe salir antes del anochecer», dijo uno de ellos. «Si esa diligencia toma la ruta principal, la perderemos». Tomás sintió que se le helaba la sangre. Estaban hablando de su diligencia. «El jefe dijo que nadie puede saber de esta ruta», respondió el otro. «Si algún curioso entra, no volverá a contarlo». El líder de la operación apretó el revólver con más fuerza, sintiendo el peso de la situación. No se trataba solo de un grupo de contrabandistas. Era una operación organizada que utilizaba la cueva para interceptar rutas y hacer desaparecer cargamentos y posiblemente personas. Necesitaba salir de allí y avisar a los pasajeros, pero, al retroceder un paso, su pie tocó una pequeña piedra suelta. El sonido seco resonó por el pasillo. Los dos hombres inmediatamente guardaron silencio. «¿Escuchaste eso?», preguntó uno de ellos levantando su rifle. Tomás contuvo la respiración, intentando fundirse con la oscuridad. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Entonces, unos pasos cautelosos comenzaron a acercarse a la entrada donde se escondía. Evaluó rápidamente sus opciones: disparar y revelar su posición, o retirarse en silencio por el estrecho pasillo. Optó por esto último. Retrocedió paso a paso, manteniendo la linterna baja para no delatar su presencia. Cuando consideró que tenía suficiente distancia, giró y avanzó más rápido por el túnel. Mientras tanto, Elena ya recorría la primera cámara de la cueva, guiada únicamente por la tenue luz que entraba por la entrada. La sensación de estar invadiendo un espacio prohibido la hacía caminar con cuidado, observando cada detalle. Las marcas de ruedas antiguas y los símbolos en las paredes la inquietaban cada vez más. «¿Tomás?», llamó en voz baja. Su voz resonó a través del túnel, distorsionada por las curvas de la roca. Más adelante, Tomás escuchó la llamada y sintió una conmoción inmediata. Ella estaba allí. Eso lo complicó todo. Ahora no solo necesitaba escapar, sino también asegurarse de que ella saliera sana y salva. Aceleró el paso, pero el sonido de la persecución resonó tras él. Los hombres habían notado la intrusión y avanzaban por el pasillo, con sus pesadas botas resonando contra el suelo de piedra. Tomás apagó rápidamente la lámpara, sumiendo el túnel en una oscuridad casi total. Se apoyó en la pared y esperó, agarrando firmemente el revólver. Sus pasos lo llevaron por una bifurcación equivocada, continuando por otro pasillo. Aprovechó el momento y corrió de vuelta a las cámaras iniciales. Al llegar a la primera cámara, vio la silueta de Elena iluminada por la luz de la entrada. «¡Alto!»,
susurró con urgencia. Ella se giró, sobresaltada, pero reconoció su voz. Antes de que pudiera hablar, él la agarró del brazo y la jaló hacia la salida. «Tenemos que salir de aquí ya», murmuró. «No estamos solos». Su expresión cambió al instante. Comprendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de más explicaciones. Juntos corrieron por el túnel inicial, mientras ecos lejanos de voces y pasos resonaban de nuevo en las profundidades de la cueva. Afuera, los pasajeros seguían esperando, pero el viento en el cañón parecía haber cambiado de dirección, levantando remolinos de polvo que oscurecían parcialmente la entrada de la cueva. Era como si el propio paisaje intentara ocultar lo que estaba a punto de suceder. Cuando Tomás y Elena finalmente salieron a la luz del sol, no perdió tiempo. Subió a la diligencia, tomó las riendas y preparó a los caballos con movimientos rápidos y firmes. «¡Levántate! ¡Ahora!», ordenó sin dar ninguna explicación. El tono de su voz no dejaba lugar a preguntas. Algo grave estaba sucediendo, y todos lo intuyeron de inmediato. Los pasajeros subieron a toda prisa, mientras Tomás echaba un último vistazo a la entrada de la cueva. Por un breve momento, creyó ver una sombra parada dentro de la grieta oscura, observándolos en silencio. Tiró de las riendas y la diligencia arrancó a toda velocidad por el sendero del cañón, levantando una nube de polvo. Pero en el fondo, Tomás sabía que esta huida no ponía fin al conflicto. Al contrario, era solo el comienzo de una persecución silenciosa entre quien guardaba ese secreto subterráneo y quien ahora sabía demasiado para ser ignorado. La diligencia avanzaba a toda velocidad por el irregular camino del cañón, sacudiéndose violentamente con cada bache y piedra suelta. Los caballos relinchaban bajo el esfuerzo, mientras el polvo se elevaba tras ellos como una densa cortina, oscureciendo parcialmente el camino recorrido. Dentro del carruaje, el silencio era tenso y pesado, roto solo por el crujido de la madera y la respiración contenida de los pasajeros. Nadie necesitaba preguntar para entender. El peligro no se había quedado atrás en la cueva. Ahora los seguía, invisible, oculto en algún lugar de ese laberinto de rocas. Tomás mantenía la vista fija al frente, pero su mente trabajaba con rapidez. Si esos hombres usaban la cueva como ruta secreta para interceptar diligencias, probablemente conocían todos los atajos del cañón. Escapar solo por el sendero principal podría llevarlos directamente a una emboscada. Necesitaba pensar más allá de lo obvio. «¿Nos van a seguir?», preguntó el sacerdote, acercándose cautelosamente al asiento del conductor. «No lo sé», respondió Tomás sin apartar la mirada. «Pero si conocen esta ruta, también conocen todas las demás». Tras ellos, Elena observaba el horizonte por la pequeña ventana lateral. Su expresión era diferente. La mirada curiosa de antes había dado paso a una concentración silenciosa, casi calculada. Las imágenes dentro de la cueva habían despertado algo que había intentado mantener oculto. Finalmente se levantó y se acercó al frente de la diligencia. «Esos hombres no son simples contrabandistas», dijo con firmeza. «Organizan intercepciones, planifican las rutas, esperan el momento oportuno». Tomás la miró rápidamente, sorprendido por la seguridad en su voz. «¿Cómo lo sabes?». Elena dudó un segundo, como si sopesara cuánto debía revelar. Pero la urgencia de la situación la hizo decidirse. «Mi padre desapareció hace 5 años, en una ruta de diligencias similar a esta», respondió. «Era comerciante, transportaba mercancías valiosas entre pueblos aislados. Nunca encontraron su cuerpo ni su carruaje, solo los restos de cajas esparcidas por el camino». El silencio dentro de la diligencia se hizo aún más pesado. «¿Crees que...?», comenzó uno de los mineros. «Creo que pudo haber entrado en un lugar como esa cueva», concluyó Elena en voz baja. «Y alguien se aseguró de que nunca saliera». Tomás sintió una opresión en el pecho.
Esto transformó la situación en algo mucho más grande que un simple escondite clandestino. Era posible que este grupo llevara años operando, eliminando a cualquier testigo que descubriera su ruta secreta. Mientras tanto, más atrás en el vagón, la comerciante de telas aferraba con fuerza su maleta. No se la había revelado a nadie, pero llevaba rollos de seda importada, mercancía lo suficientemente valiosa como para atraer a bandidos experimentados. La creciente tensión la hacía imaginar hombres armados emergiendo en cualquier momento de las rocas circundantes. El primer minero, a su vez, observaba el terreno con ojo experto. Conocía las formaciones rocosas, los senderos ocultos y los lugares ideales para emboscadas, y cuanto más analizaba el cañón, más se daba cuenta de que había varios lugares perfectos para bloquear el paso de la diligencia. «Señor Thomas», dijo finalmente, «hay un barranco más adelante. Si alguien quiere detenernos, lo hará por ahí». Tomás asintió, consciente de ello. El camino pronto se estrecharía, obligando a la diligencia a reducir la velocidad, un punto perfecto para un ataque. Necesitaba decidir rápidamente, continuar por la ruta habitual o arriesgarse a un camino alternativo poco conocido, pero aún más peligroso. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva, los dos hombres armados finalmente encontraron las huellas de Tomás y Elena que conducían a la salida. «Huyeron», dijo uno de ellos apretando los dientes, «y lo vieron todo». El otro ajustó el rifle sobre su hombro, mirando hacia la luz lejana de la entrada. «Entonces no podrán llegar al siguiente pueblo». Sin decir nada más, ambos comenzaron a avanzar velozmente por los túneles paralelos de la cueva, usando pasadizos que solo alguien que conociera bien el lugar podría recorrer. Esos pasillos secretos conducían a diferentes salidas a lo largo del cañón, atajos que les permitieron llegar al sendero principal mucho antes que la diligencia. De vuelta en el carruaje, Elena notó el cambio en el paisaje. Las paredes del cañón se acercaban gradualmente, formando un estrecho y sinuoso corredor natural. La luz del sol disminuía a medida que las sombras de las rocas se alargaban. «Podrían rodearnos por allí», dijo señalando hacia adelante. Tomás respiró profundamente y tomó su decisión. «Antes de eso, dejémonos del sendero principal», declaró. «Hay una antigua ruta minera a la izquierda. Es más accidentada, pero podría darnos ventaja». «¿Y si ellos también lo saben?», preguntó el sacerdote. «Entonces tendremos que ser más rápidos que ellos», respondió Tomás, tirando firmemente de las riendas y guiando a los caballos hacia el desvío casi invisible entre dos formaciones rocosas. La diligencia se inclinó peligrosamente al entrar en la nueva ruta, obligando a los pasajeros a sujetarse con fuerza para evitar ser lanzados contra las paredes interiores. El terreno irregular ralentizó el vehículo, pero también obstaculizó su visibilidad directa desde la vía principal. Esta maniobra creó una nueva dinámica de tensión. Ya no se trataba solo de escapar, sino de transitar por un terreno desconocido, mientras un grupo armado posiblemente se acercaba por senderos ocultos. Elena, agarrada al armazón del carruaje, miró hacia atrás y tuvo la inquietante sensación de que los observaban. No vio a nadie, pero su instinto le decía que unos ojos invisibles habían estado siguiendo cada uno de sus movimientos desde que salieron de la cueva. El comerciante comenzó a rezar en voz baja. Los mineros revisaron discretamente sus herramientas, improvisando con ellas como posibles armas. El sacerdote sostenía firmemente el rosario en sus manos, pero sus ojos revelaban que incluso su fe estaba siendo puesta a prueba en ese momento. Tomás, por su parte, se dio cuenta de que la situación se estaba transformando en algo más grande que una simple confrontación. Ahora existía un vínculo invisible entre todos los que estaban dentro del vehículo. Cada uno tenía un motivo para temer lo que estaba por venir,
una carga valiosa, asuntos pendientes, secretos personales o simplemente el deseo de sobrevivir. Mientras tanto, en los pasadizos ocultos del cañón, los hombres armados se acercaban rápidamente a una de las salidas laterales, calculando dónde debería reaparecer la diligencia. No necesitaban verla todo el tiempo. Conocían la geografía del lugar como la palma de su mano. Conocían sus propios pensamientos. El conflicto principal ya no era solo el descubrimiento de la cueva. Se había convertido en una carrera silenciosa entre quienes intentaban escapar con la verdad y quienes necesitaban asegurarse de que esta verdad quedara enterrada para siempre en las profundidades del cañón. Y mientras la diligencia avanzaba a toda velocidad por la ruta minera, crujiendo y balanceándose peligrosamente, una pregunta comenzó a surgir en la mente de Tomás. ¿Hasta qué punto esa cueva simplemente ocultaba contrabandistas o algo aún más antiguo y organizado que operaba durante décadas a la sombra del viejo oeste mexicano? La ruta minera se volvía cada vez más peligrosa. Las rocas sueltas rodaban bajo las ruedas de la diligencia, y en ciertos tramos el sendero desaparecía casi por completo, obligando a Tomás a confiar más en la intuición que en la visibilidad. El sol ya comenzaba a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras que transformaban el terreno en un laberinto de luz y oscuridad. Los pasajeros presentían que algo decisivo se avecinaba. La tensión acumulada desde el descubrimiento de la cueva parecía concentrarse en ese estrecho pasaje, como si el propio cañón los estuviera llevando a un punto inevitable. De repente, los caballos aminoraron la marcha por sí solos, relinchando nerviosos. Tomás tiró de las riendas con fuerza y la diligencia se detuvo bruscamente. Más adelante el sendero minero terminaba abruptamente en una antigua zona de excavación abandonada, rodeada de estructuras de madera podridas y restos de rieles oxidados. Era un callejón sin salida. «No», murmuró Tomás, dándose cuenta de su error demasiado tarde. Antes de que pudiera reaccionar, un disparo sonó en el cañón, rebotando en las rocas circundantes. La bala impactó en el suelo cerca de la rueda delantera, levantando una nube de polvo. «¡Abajo!», gritó. Unas sombras emergieron de entre las formaciones rocosas que rodeaban el claro. 3 hombres armados aparecieron lentamente, con sus rifles apuntando, descendiendo con una calma estratégica, como depredadores que sabían que sus presas no tenían a dónde huir. Y entre ellos apareció por último un cuarto hombre. No llevaba rifle. Vestía un abrigo largo y oscuro, un sombrero bajo que le cubría parcialmente el rostro, y caminaba con una tranquilidad inquietante. Su presencia irradiaba una autoridad silenciosa, como si fuera el verdadero dueño de todo, de la cueva, de los senderos ocultos y quizás de todas las desapariciones relacionadas con la región. Tomás salió del coche con cautela, manteniendo las manos visibles, pero listo para reaccionar. «Se ha equivocado de camino», dijo el hombre del abrigo con voz tranquila y controlada. «Este desvío no lleva a ninguna parte, a menos que le hayan guiado hasta aquí». Tomás sintió el peso de esas palabras. No parecía una simple intercepción improvisada. Era como si ya anticiparan que quien descubriera la cueva terminaría inevitablemente en esa ruta minera. «¿Quién eres?», preguntó Tomás con firmeza. El hombre levantó ligeramente la cara, revelando unos ojos fríos y calculadores. «Solo soy alguien que protege ciertos caminos para que no sean descubiertos», respondió. Elena bajó lentamente de la diligencia, observando al hombre con creciente atención. Algo en él despertó un recuerdo lejano e inquietante. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo estos?», preguntó. «Interceptando investigaciones, haciendo desaparecer gente». Uno de los hombres armados rió brevemente. «La gente demasiado curiosa siempre desaparece en el viejo oeste», pero el líder levantó la mano y lo hizo callar. «No siempre necesitamos usar la violencia», dijo, mirando directamente a Tomás.
Hay gente que simplemente va a lugares donde no debería y acaba perdida para siempre. El peso de la revelación empezó a apoderarse de la mente de Thomas. La cueva no era simplemente un escondite, formaba parte de una antigua operación, quizá mantenida durante generaciones, para controlar las rutas comerciales y eliminar a testigos indeseables. Entonces Elena dio un paso adelante. «Mi padre pasó por este cañón hace 5 años», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus ojos. Su diligencia desapareció. No hay rastro, no hay supervivientes. El silencio cayó instantáneamente sobre el claro. El hombre del abrigo la miró fijamente durante unos segundos, analizando cada detalle de su rostro. Por primera vez, su expresión cambió ligeramente, no de sorpresa, sino de reconocimiento. «Morales», murmuró. «Así que eres su hija». El aire pareció desaparecer de los pulmones de Elena. Tomás se volvió hacia ella, sorprendido. «¿Sabías quién era?», preguntó. El hombre respiró profundamente, como quien está a punto de revelar algo que cambiaría por completo el curso de la situación. «Tu padre no desapareció por casualidad», dijo. «Descubrió la cueva, igual que tú, y tomó una decisión diferente a la tuya, guía de la diligencia». Elena dio otro paso, con la mirada fija en él. «¿Qué decisión?». El hombre hizo un gesto, y uno de los secuaces trajo algo envuelto en una tela vieja. Al abrirlo, reveló un sombrero viejo, desgastado por el tiempo, el mismo modelo que Tomás había encontrado en la cámara de la cueva. Elena se llevó la mano a la boca, reconociéndolo inmediatamente. «Decidió profundizar», continuó el hombre. «Pensó que podría exponerlo todo, acabar con el control que mantenemos sobre estas rutas, pero quienes se exceden nunca encuentran la salida». El impacto de la revelación golpeó a todos a la vez. La desaparición del padre de Elena, las antiguas marcas en la cueva, los símbolos tallados en las paredes. Todo se conectó ahora en un patrón claro y aterrador. Pero el verdadero punto de inflexión llegó después. El hombre del abrigo señaló la cueva invisible más allá de las montañas. «Ese pasaje no es solo un escondite», dijo, «es todo un sistema de túneles que discurre bajo el cañón. Quien controle esos túneles controla todas las rutas comerciales de esta región. Y lo ha hecho durante décadas». Tomás comprendió entonces el verdadero alcance de lo que había descubierto. No se trataba solo de un grupo de bandidos aislados. Era una red organizada y de larga data, estructurada para dominar en secreto el comercio local, haciendo desaparecer mercancías y personas sin dejar rastro. «Y ahora todos sabéis demasiado», concluyó el hombre con calma. Los rifles volvieron a levantarse y apuntaron hacia la diligencia y sus pasajeros. El viento soplaba con fuerza a través de la garganta, levantando polvo por todos lados, como si el propio cañón estuviera presenciando ese momento decisivo. Tomás comprendió que escapar ya no era posible. Negociar podría no funcionar. La única salida sería afrontar la verdad recién revelada y decidir si intentar salvarse a sí mismo y a los pasajeros, o exponer ese secreto enterrado durante décadas, incluso si le costaba la vida. Y fue en ese momento que comprendió. Desde el momento en que entró en la cueva, su destino ya no le pertenecía solo a él. Ahora estaba ligado a un antiguo misterio, a la desaparición de decenas de viajeros y al pasado que Elena acababa de descubrir. Nada volvería a ser lo mismo. El silencio que siguió a la revelación fue más denso que cualquier amenaza armada. Los rifles seguían apuntando, pero el verdadero impacto provino de la verdad expuesta. La cueva era simplemente la puerta de entrada a un sistema subterráneo que controlaba rutas comerciales regionales enteras. Las desapariciones no eran accidentes, eran decisiones calculadas. Elena permaneció inmóvil, con la mirada fija en el sombrero de su padre.
El viento levantó una pequeña nube de polvo que pasó entre ella y el hombre del abrigo, como si intentara borrar esa dolorosa conexión. Pero el dolor no desapareció. Se transformó en algo más intenso: determinación. Tomás notó este cambio incluso antes de que dijera una palabra. La joven que había entrado en la cueva impulsada por la curiosidad, ahora parecía quien finalmente había encontrado la respuesta a años de silencio y duda, y esto alteró por completo la dinámica de la situación. «Así que así es como mantuviste el control», dijo Tomás con firmeza, eliminando a cualquiera que descubriera demasiado. El hombre del abrigo no respondió de inmediato. Observó a cada pasajero, evaluando sus reacciones, sopesando su posible resistencia. Para él, no se trataba de una confrontación emocional, sino de un cálculo frío. ¿Quién representaba un riesgo real? ¿Quién podría intimidarse? ¿Quién valdría más vivo o muerto? Control es una palabra fuerte, dijo finalmente. Preferimos llamarlo equilibrio. Las rutas son peligrosas, el comercio necesita orden. Alguien debe asegurarse de que ciertas cargas lleguen a su destino correcto y de que otras nunca lleguen. Las implicaciones de la frase resonaron entre los pasajeros. La comerciante de telas apretó con más fuerza su maleta, dándose cuenta de que podrían haberla observado incluso antes de subir a la diligencia. Los mineros intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que podrían haber cruzado ese cañón innumerables veces sin saber jamás quién lo dominaba realmente. El sacerdote dio un paso al frente, alzando el rosario, no como un desafío, sino como un gesto de súplica silenciosa. No habló de fe ni de perdón. Simplemente observó a los hombres armados como si buscara algún vestigio de humanidad en ellos. Tomás permaneció al frente de la diligencia, sirviendo de barrera natural entre los pasajeros y los fusiles. Sabía que cualquier movimiento repentino podría desencadenar un enfrentamiento inmediato. Necesitaba ganar tiempo, observar y comprender las verdaderas intenciones del líder. Si hubieran querido matarnos, ya lo habrían hecho, afirmó Tomás con calma, con calculada compostura. El hombre del abrigo inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la lógica detrás de la afirmación. «Quizás», respondió, «pero una muerte rápida no siempre es la solución más eficaz». La frase flotaba en el aire con una carga amenazante. La posibilidad de desaparecer en los túneles sin dejar rastro ahora parecía más real que un simple disparo. Esa organización prosperaba gracias a los secretos, no a las masacres visibles. Entonces, Elena rompió el silencio. «¿Qué le pasó realmente?», preguntó, refiriéndose a su padre. El líder dudó un instante, no por compasión, sino porque la pregunta implicaba algo más complejo que una simple eliminación. Parecía estar evaluando hasta qué punto revelar detalles podría debilitar su propia autoridad. «Se pasó de la raya», dijo finalmente. Se adentró en los túneles principales. Exploró caminos que ningún forastero debería conocer, y trató de irse con esa información. La mirada de Elena se endureció. «Y lo evitaste. Él tomó su decisión», respondió el hombre, «igual que tú tomaste la decisión de entrar en esa cueva hoy». La consecuencia lógica de esa conversación empezó a formarse en la mente de todos. Ahora estaban en la misma situación que el padre de Elena años atrás, testigos indeseados de un antiguo secreto. Tomás se dio cuenta de que la revelación tenía dos efectos opuestos. Por un lado, aumentaba el peligro inmediato. Por otro, exponía que este grupo dependía del secretismo absoluto para mantener el control. Si alguien escapaba y decía la verdad, todo el sistema subterráneo podría colapsar. Esta constatación cambió su perspectiva.
Dejó de pensar solo en escapar y empezó a pensar estratégicamente. Mientras tanto, los hombres armados se movían lentamente por el claro, reduciendo cualquier posibilidad de una reacción repentina. No avanzaron violentamente, pero tampoco retrocedieron. Era un asedio psicológico, calculado para romper la resistencia antes de cualquier enfrentamiento físico. El comerciante tembloroso finalmente habló. No queremos problemas, solo queremos continuar nuestro viaje. La simplicidad de la solicitud resaltó aún más la gravedad de la situación. Ese viaje ordinario se había convertido en una encrucijada entre sobrevivir ignorando la verdad o arriesgarlo todo intentando revelarla. El hombre del abrigo dirigió su atención a Thomas. «Tú eres el líder», dijo. «La decisión final es tuya. Puedes dar la vuelta a la diligencia, olvidar lo que viste y seguir adelante con tu vida. O puedes insistir en saber más y terminar como los que desaparecieron antes». La decisión propuesta no solo era práctica, sino también moral. Ignorar el secreto significaba permitir que otros viajeros siguieran desapareciendo en el futuro. Enfrentarlo significaba poner a todos los presentes en peligro inmediato. Elena observaba a Tomás sin decir nada. No exigía venganza ni confrontación. Simplemente esperaba, como quien comprendía que esta decisión definiría no solo su destino, sino el significado de todo lo sucedido hasta entonces. El viento arreció de nuevo en el cañón, haciendo crujir las antiguas estructuras de la zona minera como si fueran testigos de innumerables decisiones similares tomadas a lo largo de los años. ¿Cuántos líderes de la comunidad minera se habían enfrentado a la misma disyuntiva? ¿Cuántos habían optado por retirarse y cuántos habían desaparecido intentando luchar? Tomás respiró hondo, consciente de que cualquier respuesta tendría consecuencias irreversibles. No había vuelta atrás. La cueva había transformado ese simple viaje en una confrontación directa con un sistema oculto que operaba en las sombras del viejo oeste mexicano. Y en ese momento, suspendidos entre la acción y la decisión, todos comprendieron que el verdadero conflicto ya no era solo entre hombres armados y viajeros indefensos. Se trataba de guardar un secreto que sostenía el control de toda la región, o desvelar ese secreto y enfrentarse a todo lo que vendría después. Tomás guardó silencio durante unos segundos, que a todos los que lo rodeaban les parecieron demasiado largos. El viento seguía soplando entre las viejas estructuras mineras, produciendo crujidos que resonaban como advertencias lejanas. Cada pasajero esperaba su decisión, pero en ese momento no pensaba solo en su propia supervivencia. Pensaba en las diligencias que cruzarían ese cañón en los próximos meses, en los inocentes viajeros que jamás conocerían el peligro oculto bajo tierra. Se dio cuenta de que no podía olvidar lo que había visto. No después de enterarse del padre de Elena, no después de comprender que este sistema subterráneo era responsable de innumerables desapariciones silenciosas. Su responsabilidad como líder no se limitaba a transportar pasajeros de un punto a otro. Iba más allá. Proteger vidas, incluso cuando eso significaba enfrentarse a algo más grande que él. Sin alzar la voz, Tomás dio un paso al frente, alejándose levemente del vehículo, dejando claro que soportaba solo el peso de la decisión. «Si doy la vuelta a la diligencia y hago como si no hubiera pasado nada», dijo con firmeza, «¿cuántos otros desaparecerán después de este?» El hombre del abrigo no respondió de inmediato. Entrecerró los ojos ligeramente, como si evaluara su nueva postura. Ya no veía solo a un cochero, sino a alguien dispuesto a desafiar el equilibrio que su organización había mantenido durante años. Elena observó a Thomas con renovada atención. Antes, solo lo veía como un líder experimentado. Ahora percibía algo más. Alguien dispuesto a asumir una responsabilidad que originalmente no le correspondía.
Ese coraje silencioso despertó en ella una fuerza que había estado reprimida por años de dolor e incertidumbre. «No voy a volver», declaró Helena, colocándose a su lado. «He pasado media vida buscando respuestas. No voy a fingir que no he encontrado nada ahora que estoy tan cerca de la verdad». La declaración cambió la atmósfera del claro. Ya no era solo un grupo acorralado, era un pequeño grupo de personas que empezaba a unirse en torno a una decisión común, afrontar lo oculto, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Los mineros intercambiaron miradas y casi simultáneamente descendieron de la diligencia. Uno de ellos agarró con fuerza su pico, no como una amenaza inmediata, sino como símbolo de resistencia. «Llevamos años cavando túneles», dijo. «Sabemos cuando alguien usa la tierra para ocultarse más de lo debido». La dependienta dudó unos segundos, pero al ver que nadie se echaba atrás, también bajó lentamente, aún con la maleta en la mano. Su gesto no era de valentía heroica, sino de decisión práctica. Si existía peligro, huir de él sin resolverlo no garantizaría la seguridad futura. Incluso el sacerdote, silencioso hasta entonces, se acercó al grupo. No levantó el rosario como protección, sino como recordatorio de que algunas batallas no eran solo físicas, sino morales. El hombre del abrigo observaba la escena con creciente interés. Esta unión espontánea era inusual. Normalmente, los viajeros aislados sucumbían al miedo y optaban por olvidar lo que habían visto. Pero aquí, algo era diferente. Un crecimiento colectivo, impulsado por una verdad compartida. «Valiente», murmuró, «o temerario». Thomas se mantuvo firme. «Quizás ambas cosas», respondió. «Pero ya no somos solo testigos. Somos la prueba de que este secreto puede ser revelado». Esa frase tuvo un impacto inmediato. Por primera vez, uno de los hombres armados mostró auténtico nerviosismo y ajustó su rifle con más fuerza. La idea de que su control absoluto de los túneles pudiera verse amenazado por los supervivientes era algo que claramente evitaban considerar. Helena entonces dio un paso adelante, enfrentándose directamente al líder. «Mi padre intentó decir la verdad», dijo. «Quizás fracasó. Pero eso no significa que todos fracasen». Su crecimiento era evidente. La joven, impulsada por el dolor, se había transformado en una persona guiada por un propósito. Su búsqueda personal se había convertido en una causa mayor, algo que trascendía su propia historia. Tomás percibió esta transformación y comprendió que él también necesitaba cambiar. Hasta entonces, su estrategia se había basado en liderar, proteger y reaccionar. Ahora necesitaba actuar proactivamente, planificar cómo exponer ese sistema y al mismo tiempo sobrevivir. Empezó a observar el claro con más atención. La posición de los hombres armados, las viejas estructuras, las vías oxidadas, las posibles rutas de escape. Ya no era un hombre acorralado, sino un líder que analizaba el terreno para una confrontación inevitable. «Dijiste que has controlado las rutas durante décadas», dijo Tomás, con la mirada fija en el líder. «Eso significa que dependes del silencio de todos los que pasan por aquí». El hombre del abrigo permaneció inmóvil, pero su expresión reveló que el análisis era correcto. «¿Y qué pasa cuando alguien sobrevive para contarlo?», añadió Tomás. La pregunta resonó como un desafío directo. Por primera vez, la posibilidad de perder el control no era solo teórica. Estaba ahí, ante él, materializada en un grupo que se negaba a ceder. El viento arreció, levantando polvo por todas partes. Las sombras proyectadas por las rocas se alargaron aún más, indicando que el día estaba llegando a su fin. El tiempo se agotaba, y con él, la oportunidad de resolverlo todo sin una confrontación directa. Pero algo fundamental había cambiado. El miedo inicial se había transformado en determinación. El descubrimiento de la cueva no los había quebrantado.
Al contrario, los había unido y fortalecido. Cada uno comprendía ahora su papel en ese momento decisivo. Tomás ya no se veía simplemente como un conductor que intentaba sobrevivir a una emboscada. Se veía como alguien que, por casualidad o por el destino, había tropezado con un antiguo secreto y ahora debía decidir si lo dejaba enterrado o luchaba por sacarlo a la luz. Y al darse cuenta de que no estaba solo en esa decisión, sintió que su responsabilidad se estaba transformando en algo mayor. No solo liderar una investigación, sino liderar un grupo que había elegido enfrentar la verdad, sin importar el riesgo. Con el paso de los años, la historia de la diligencia desaparecida dejó de ser simplemente un relato escalofriante contado por viajeros cansados alrededor de una fogata. Empezó a tomar forma, a adquirir detalles y, sobre todo, explicaciones que parecían surgir de fuentes insólitas. Un viejo investigador local, conocido por recopilar relatos olvidados de la región del Cañón, decidió investigar los orígenes de esa cueva. Pasó meses hablando con ancianos, recorriendo ruinas abandonadas y reconstruyendo fragmentos de historias que por sí solas carecían de significado, pero que juntas formaban un patrón inquietante. Según los ancianos, mucho antes de que las rutas de diligencias atravesaran el desierto, el cañón se consideraba un lugar sagrado y temido. Las tribus antiguas creían que esta fisura en la roca era un pasaje entre mundos, un lugar donde el tiempo no seguía las mismas reglas y donde los espíritus de los viajeros extraviados vagaban inquietos. No lo llamaban una maldición, sino un camino continuo, un destino reservado para quienes buscaban atajos para alcanzar su meta más rápido, ignorando las señales de la naturaleza. El investigador encontró un diario parcialmente destruido, perteneciente a un explorador del siglo anterior. En las páginas amarillentas había notas confusas sobre una cueva oculta en el cañón y extraños símbolos grabados en las paredes. El explorador describió la sensación de que el lugar observaba a quienes entraban como si tuviera conciencia propia. En uno de los pasajes más perturbadores, escribió que la cueva no obligaba a la gente a ser cautiva, sino que la convencía de quedarse. La idea parecía absurda a primera vista, pero tenía sentido al compararla con los relatos del guía de la diligencia. No lo habían empujado, amenazado ni perseguido hasta la cueva. Simplemente sentía la necesidad de avanzar, como si albergara en su interior una silenciosa promesa de respuestas más profundas. Esta sensación, según los registros antiguos, era el verdadero mecanismo de la maldición, no un castigo inmediato, sino una llamada irresistible que llevaba al viajero a elegir, por su cuenta, el camino sin retorno. Otro detalle llamó la atención del investigador. En varios relatos separados por décadas aparecía la misma descripción. Dentro de la cueva había una cámara natural donde reaparecían objetos perdidos en el tiempo, conservados como si nunca hubieran envejecido. Esto incluía herramientas antiguas, cantimploras, sombreros y, en un relato más reciente, incluso una silla de montar reconocida por un granjero que juró haberla perdido años atrás en una tormenta. Era como si la cueva reuniera fragmentos de todos los viajes interrumpidos a lo largo de la historia. La conclusión que surgió de estos descubrimientos fue inquietante. La maldición no transformó a las personas en fantasmas de inmediato. En cambio, atrapó sus viajes, manteniéndolas eternamente en movimiento dentro de un ciclo invisible. Para los forasteros, la diligencia parecía aparecer y desaparecer en el cañón. Para quienes estaban atrapados, sin embargo, el camino continuaba eternamente, repitiéndose en infinitas variaciones, sin llegar jamás a un destino final. El investigador decidió compartir sus hallazgos en un pequeño libro artesanal, distribuido entre los habitantes de la región. No afirmó categóricamente que la maldición fuera real,
pero advirtió sobre los patrones recurrentes en todos los relatos. La sensación de ser llamado, la visión de versiones envejecidas de uno mismo, la imposibilidad de regresar tras cruzar la sala principal de la cueva. Según él, la cueva funcionaba como un espejo del destino, revelando al viajero lo que sucedería si continuaba adelante sin cuestionar su propio camino. Con el tiempo, el libro llegó a ser considerado una especie de advertencia silenciosa. Las caravanas evitaban pasar cerca del cañón al anochecer, y los guías experimentados instruían a sus pasajeros a ignorar cualquier abertura sospechosa en las rocas. Aún así, la curiosidad humana seguía desafiando al miedo. Siempre había alguien dispuesto a demostrar que todo era superstición, y fue precisamente esta curiosidad la que mantuvo viva la maldición. Al fin y al cabo, según las antiguas historias, la cueva no necesitaba capturar a todos los viajeros, solo necesitaba convencer a unos pocos, generación tras generación, para que el ciclo continuara. Así, el destino del guía de la diligencia dejó de verse como un hecho aislado y pasó a representar un capítulo más de un viaje mucho más antiguo e interminable. Incluso tras las revelaciones sobre la posible maldición del cañón, el misterio no desapareció. Al contrario, se complicó aún más. De vez en cuando surgían nuevos informes, cada uno añadiendo pequeños detalles que parecían confirmar que la diligencia fantasma continuaba su ruta invisible por el desfiladero. Un comerciante que pasaba por la región una mañana temprano afirmó haber visto, a lo lejos, un carruaje avanzando silenciosamente entre las sombras. Describió los caballos como perfectamente alineados, sin hacer ningún ruido, y la madera del carruaje como intacta, sin mostrar señales del paso del tiempo. Lo más extraño, sin embargo, era la postura del cochero, inmóvil, rígido, siempre mirando al frente, como ajeno al mundo que lo rodeaba. Años después, un grupo de cazadores relató una experiencia similar. Estaban acampados cerca de la entrada del cañón cuando oyeron el sonido de ruedas al pasar sobre las piedras. Al investigar, no encontraron huellas recientes en el suelo, solo el eco distante que parecía girar a su alrededor, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Uno de los cazadores juró haber visto por un instante el reflejo de viejos faroles dentro de un carruaje que en realidad no estaba allí. El patrón en estos relatos era siempre el mismo. La diligencia nunca permanecía el tiempo suficiente para ser observada con claridad. Aparecía solo por instantes fugaces, como un vívido recuerdo que recorría el presente. Algunos comenzaron a creer que el fenómeno no era físico, sino una especie de eco temporal, una repetición de un evento que seguía ocurriendo en otra dimensión del tiempo. Los investigadores modernos han intentado explicar el misterio con teorías racionales. Algunos sugirieron que se trataba de una ilusión óptica causada por el reflejo de la luz del sol poniente en las formaciones rocosas. Otros afirmaban que el viento del cañón producía sonidos que podían confundirse con ruedas y cascos. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones justificaba los detallados relatos de la figura del conductor, siempre descrita con la misma expresión distante y melancólica. Curiosamente, varios testigos que nunca se habían conocido dieron descripciones casi idénticas del guía de la diligencia. Un hombre de porte firme, ropa del viejo oeste, sombrero desgastado y la mirada fija en el horizonte. Esta coherencia reforzó la idea de que el fenómeno no era producto de la imaginación colectiva, sino algo más profundo y persistente. Con el paso de las décadas, el cañón se hizo famoso entre aventureros y exploradores. Algunos viajaron kilómetros solo para intentar avistar la diligencia fantasma. La mayoría regresó sin ver nada, convencido de que todo era solo una leyenda. Pero de vez en cuando
Alguien regresaba en silencio, negándose a hablar de lo que había presenciado. Este silencio, más que cualquier relato dramático, solo acrecentaba el misterio. Lo más intrigante fue la ausencia de evidencia física. Ninguna rueda marcaba el suelo, ningún caballo dejó huellas, ninguna linterna se encontró tras los avistamientos. Era como si la diligencia existiera solo durante el breve instante en que alguien la observó, y luego desapareciera por completo, dejando solo dudas y escalofríos. Así, el misterio persistió, no por falta de explicaciones, sino porque ninguna parecía suficiente. La diligencia fantasma se convirtió en parte del paisaje invisible del cañón, algo que podía aparecer o no en cualquier momento, dependiendo quizás de factores que nadie comprendía del todo. Para muchos, dejó de ser solo una historia de miedo para convertirse en una pregunta sin respuesta. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones siguen teniendo eco después de seguir adelante? Entre todos los relatos acumulados a lo largo de los años, uno en particular destacó como el más perturbador y detallado. Provenía de un viejo pistolero que, al final de su vida, decidió contar su experiencia antes de que fuera demasiado tarde. Conocido por su valentía y por no haber mostrado jamás miedo en duelos ni batallas, sorprendió a todos al admitir que el encuentro con la diligencia fantasma fue lo único que realmente lo hizo temblar. Según su testimonio, cruzaba el cañón al anochecer, de regreso de un largo viaje. El sol estaba bajo, tiñendo las rocas de un rojo intenso, cuando oyó el inconfundible sonido de ruedas de madera acercándose por detrás. Al principio pensó que era otra diligencia en el camino, pero le extrañó no haber visto a ningún viajero antes en ese tramo aislado. Al mirar atrás, vio el carruaje aparecer lentamente, como si se deslizara por el suelo sin tocarlo del todo. Los caballos galopaban en perfecta sincronía, pero no levantaban polvo. El pistolero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, algo que nunca había sentido en enfrentamientos reales. Aún así, se mantuvo firme y esperó a que se acercara la diligencia. Cuando ella estuvo a su lado, el tiempo pareció ralentizarse. El hombre que conducía el carruaje giró lentamente el rostro. Sus ojos estaban abiertos, alerta, pero reflejaban un profundo cansancio, como si hubieran visto el mismo paisaje miles de veces. El pistolero describió esa mirada como una silenciosa súplica de ayuda, una súplica sin respuesta. Intentó hablar, preguntar quién era o a dónde iba, pero no salió ningún sonido de su boca. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado denso para las palabras. En ese momento, el conductor ladeó ligeramente la cabeza y susurró algo casi inaudible. «No entres. El camino elige quién se queda». Inmediatamente después de estas palabras, la diligencia comenzó a desaparecer, disolviéndose en el aire como la niebla en el viento. En pocos segundos no quedó nada, solo el silencio del cañón y el lejano latido del corazón del pistolero. El impacto de ese encuentro fue tan grande que evitó hablar de ello durante años. Solo cuando comprendió que su vida se acercaba a su fin, decidió registrar lo sucedido, convencido de que este mensaje debía ser conocido. Para él, no había duda. El líder de la expedición no solo estaba preso, sino que era consciente de su encarcelamiento, repitiendo eternamente la misma ruta sin poder escapar. Este testimonio se convirtió en el relato más citado entre los habitantes de la región. Muchos creen que fue la prueba definitiva de que la leyenda tiene fundamento, algo que trasciende la mera imaginación colectiva. Después de todo, el pistolero era conocido por su franqueza y jamás habría inventado una historia que manchara su reputación de valentía. Desde entonces, sus palabras han resonado como una advertencia. El camino no es para todos, solo para quienes, en algún momento, deciden avanzar sin cuestionar su destino.
Y quizás, en cierto modo, todos estamos sujetos a seguir caminos que parecen prometedores, hasta que nos damos cuenta demasiado tarde de que no hay vuelta atrás. Hoy, el cañón permanece en silencio, pero su leyenda perdura en las historias que se cuentan alrededor de fogatas y en las advertencias de guías experimentados. Algunos creen que la diligencia fantasma aún recorre su interminable ruta al anochecer, apareciendo solo a quienes se atreven a mirarla lo suficiente. El guía, dicen, sigue guiando a sus pasajeros por un camino sin fin, siempre buscando una salida que nunca aparece. Y así, entre el polvo, el viento y el recuerdo, el viaje continúa, no como un destino, sino como un ciclo eterno que nadie desea comenzar. Y tú, si cruzaras ese cañón solitario y vieras una vieja diligencia emergiendo lentamente de entre las sombras, ¿tendrías el valor de seguirla hasta la cueva o elegirías otro camino sin mirar atrás? Historias como esta nos hacen cuestionar hasta dónde llegaríamos por curiosidad o ambición. Comenta qué harías en esta situación y comparte esta historia con quienes aman los misterios del viejo oeste. Quizás, al difundir la leyenda, ayudes a más viajeros a reconocer las señales antes de que el camino los elija para un viaje sin retorno.